En el verano de 1941, mientras el sol bañaba las vastas llanuras de Europa Oriental, se gestaba una de las operaciones militares más ambiciosas de la historia. La ofensiva hacia Moscú no solo era una campaña más. Para los altos mandos del ejército alemán, representaba un golpe estratégico decisivo. Creían que la caída de la capital soviética podría desmoronar todo el aparato político y militar del enemigo. Sein Embargo, lo que comenzó como una marcha veloz y aplastante, se transformaría pronto en una lucha desesperada por sobrevivir a un invierno brutal y a una resistencia implacable a la Operación Barbarroja, lanzada el 22 de junio de 1941, abrió las puertas al conflicto más sangriento del siglo. Cientos de divisiones cruzaron la frontera soviética y en sus primeras semanas los avances alemanes fueron abrumadores. En un clima de entusiasmo y confianza, los generales preveían una victoria total antes de la llegada del invierno. Sin embargo, Moscú se erguía como un objetivo más complejo de lo imaginado los soviéticos. Aunque sorprendidos, no estaban vencidos. La maquinaria de guerra de la Unión Soviética se reestructuraba con una rapidez inesperada. Las FA eran desmontadas y trasladadas más allá de los Urales, mientras que la población civil se movilizaba para apoyar el esfuerzo bélico. Las unidades del Ejército Rojo, aunque golpeadas, comenzaban a ofrecer una resistencia tenaz, retrasando la ofensiva alemana más allá de lo previsto a medida que el otoño se acercaba. El alto mando alemán ponía en marcha la siguiente fase. La Operación Tifón era la ofensiva definitiva hacia Moscú. 3 grupos de ejército, el norte, el centro y el sur, convergían como una pinza letal, pero sería el grupo de ejércitos centro quien tendría el rol más crucial en rodear y tomar la capital soviética. Bajo el mando de comandantes experimentados y con divisiones blindadas en la vanguardia, el avance parecía imparable, pero el terreno comenzó a jugar en contra. Las lluvias del otoño transformaron las carreteras en lodazales. Los tanques, que antes surcaban los campos como cuchillos en mantequilla, quedaban ahora atrapados en el barro. Las líneas de suministro se extendían demasiado, y los soldados marchaban exhaustos, con uniformes inadecuados para el clima que se avecinaban. A pesar de estas dificultades, las fuerzas alemanas llegaron a las puertas de Moscú. A menos de 30 kilómetros de la ciudad, los soldados podían ver con binoculars las cúpulas del Kremlin. El mundo contuvo el aliento. ¿Sería esta la caída de la capital soviética? ¿El principio del fin del gigante rojo? Stalin, en un movimiento audaz, decidió permanecer en Moscú. Leyes du jour ordenó la movilización total. Las reservas ocultas fueron llamadas al frente, y miles de civiles comenzaron a cavar trincheras alrededor de la ciudad. La capital se transformó en una fortaleza en el 7 de noviembre, en plena amenaza de invasión. Se celebró el tradicional desfile militar en la Plaza Roja. Las tropas marcharon directamente del desfile al frente de batalla. Fue un acto simbólico de desafío y moral, transmitido por radio a toda la nación. El mensaje era claro: Moscú no caería sin una lucha feroz. Mientras tanto, el invierno comenzaba a desplegar su manto blanco sobre los campos de batalla. Las temperaturas descendían rápidamente, alcanzando niveles que ningún soldado alemán esperaban. Los motores de los tanques se congelaban, las armas fallaban, y la moral se resquebrajaba. Los uniformes, diseñados para una guerra relámpago en verano, no ofrecían protección alguna frente a los menos 30 grados en los soviéticos. Por el contrario, se adaptaban, acostumbrados al clima, y con suministros reorganizados, comenzaron a preparar una contraofensiva. Tropas frescas, muchas provenientes de Siberia, fueron trasladadas a Moscú gracias a un acuerdo de inteligencia que aseguraba que Japón no atacaría por el este. Con su retaguardia
asegurada. Stalin pudo mover divisiones élite hacia el oeste. El 5 de diciembre de 1941, el Ejército Rojo lanzó su contraofensiva invernal. Fue un golpe devastador. Las líneas alemanas, ya debilitadas, comenzaron a colapsar. Las tropas retrocedían por primera vez en la campaña del Este. Era una retirada táctica, pero también simbólica ante el enemigo. Ya no era invencible. El fracaso en Moscú marcó un punto de inflexión. Por primera vez, los soldados del Tercer Reich experimentaban la derrota. Las consecuencias psicológicas fueron profundas. La confianza absoluta que había impulsado a las tropas hasta ese momento comenzó a erosionarse. La imagen de invencibilidad se agrietaba y con ella nacía una pregunta que resonaría durante los años siguientes. ¿Es posible vencer al coloso soviético? Los errores estratégicos, la subestimación del enemigo, la falta de preparación para el clima y la arrogancia operacional se combinaban para producir el primer gran fracaso de la campaña oriental. Aún más grave, la guerra no solo no había terminado, sino que apenas comenzaba. El sueño de una victoria rápida desaparecía entre la nieve, y con él la esperanza de consolidar el dominio total sobre el este en Berlín. Los primeros signos de preocupación comenzaban a hacerse evidentes. El mando político insistía en negar la gravedad de los hechos, pero los oficiales del Estado Mayor sabían que algo fundamental había cambiado. Los PUD, las distancias y la resistencia del enemigo revelaban una realidad dura. Moscú no sería conquistada fácilmente. Madrugada del 5 de diciembre de 1941 marcó un giro decisivo en el frente oriental. A tan solo días del inicio oficial del invierno, las fuerzas soviéticas lanzaron una contraofensiva que sorprendería al mundo y alteraría el curso de la guerra. La situación de las tropas alemanas no podía ser más precaria. Mal equipadas, extenuadas y sin refuerzos a la vista, enfrentaban ahora no solo al clima más hostil de Europa, sino a un enemigo que había aprendido de sus errores. La estrategia soviética fue simple, pero efectiva: atacar los flancos debilitados del grupo de ejércitos centro. Los refuerzos provenientes de Siberia, entrenados en condiciones extremas y con armamento adaptado al frío, fueron desplegados con precisión quirúrgica, a diferencia de las tropas alemanas, que veían cómo sus vehículos quedaban inutilizados por el hielo. Los soviéticos se movían con esquís, trineos y camuflaje blanco, deslizándose entre la nieve, con agilidad letal. El ataque inicial se centró en Kalinin al norte y en Tula al sur, cortando las líneas de suministro y aislando a varias divisiones enemigas. Desde allí, la ofensiva avanzó como una ola expansiva, obligando a los comandantes alemanes a improvisar defensas, a menudo usando posiciones mal preparadas y sin apoyo de artillería. Los informes del frente llegaban a Berlín con tono sombrío. Por primera vez desde el inicio de la Operación Barbarroja, los comandantes solicitaban retiradas tácticas, pero la respuesta desde el alto mando fue tajante: se prohibía toda retirada sin autorización directa. Esta orden se convirtió en una carga más sobre los hombros de los soldados, muchos de los cuales quedaban atrapados entre el avance enemigo y la presión de sus propios superiores. La inflexibilidad en la toma de decisiones resultó en un alto costo humano. Miles de soldados quedaron rodeados y otros tantos perecieron congelados en las trincheras. Las historias de combatientes que encendían granadas para calentar sus manos o que compartían los últimos cartuchos de munición en silencios gélidos comenzaban a circular entre las unidades. Mientras tanto, en Moscú, el ambiente era otro. Tras meses de temor, se respiraba una mezcla de esperanza y determinación. Las calles aún mostraban cicatrices de los bombardeos,
pero las banderas rojas ondeaban con fuerza renovada. Los ciudadanos, inspirados por la resistencia de sus soldados, contribuían como podían fabricando uniformes de invierno, reparando vehículos o simplemente enviando cartas a los combatientes del frente. El Ejército Rojo, fortalecido por la victoria moral del desfile del 7 de noviembre y la reorganización estratégica liderada por Zhukov, ganaba confianza. La figura de Georgy Zhukov emergía como símbolo de eficacia militar. Su capacidad para coordinar fuerzas dispares, su pragmatismo ante los errores y su compromiso férreo con la victoria le otorgaron una autoridad incuestionable en el alto mando soviético a mediados de diciembre. Las fuerzas soviéticas habían recuperado más de 200 kilómetros de terreno. La amenaza directa sobre Moscú había sido eliminada y algunas divisiones alemanas fueron forzadas a replegarse en condiciones extremas, dejando atrás equipo pesado que simplemente no podía ser remolcado sobre el hielo. La moral alemana se desplomó. El mito de la guerra relámpago había sido destruido. Los soldados, que meses antes marchaban con arrogancia por las llanuras rusas, ahora luchaban por mantenerse vivos. Los informes de congelamiento, enfermedades respiratorias y deserciones silenciosas se multiplicaban a nivel político. También comenzaban a surgir tensiones. La promesa de una victoria rápida central para mantener la estabilidad interna se convertía ahora en una amenaza. Cada día de resistencia soviética erosionaba la narrativa oficial. En privado, algunos oficiales del alto mando alemán comenzaban a cuestionar si la campaña oriental era realmente sostenible. Por otro lado, el liderazgo soviético aprovechaba la situación para reorganizar sus fuerzas. Las fábricas más allá de los Urales producían día y noche, reemplazando el material perdido con una rapidez que tomaba por sorpresa a los servicios de inteligencia enemigos. El tanque T-34, por ejemplo, surgía como una herramienta clave en la contraofensiva. Su diseño robusto, su movilidad sobre nieve y barro, y su cañón efectivo, lo convertían en una pesadilla para los blindados alemanes a nivel internacional. La situación también estaba cambiando. El 7 de diciembre de 1941, solo 2 días después del inicio de la contraofensiva soviética, Japón atacó Pearl Harbor. Esto desencadenó la entrada de Estados Unidos en la guerra, aunque el frente oriental seguiría siendo una carga principal para la Unión Soviética. La posibilidad de recibir apoyo logístico y militar desde Occidente fortalecía aún más su posición en las semanas siguientes. La ofensiva soviética no se detuvo, aunque no lograron destruir completamente al grupo de ejército centro. Si lo empujaron a una posición defensiva de largo plazo. Moscú estaba segura por ahora, y con ello, algo más profundo también quedaba asegurado. El espíritu de resistencia soviético en las trincheras. Los soldados rusos hablaban de la tierra que no se entrega. En cada colina recuperada, en cada puente defendido con uñas y dientes, se reforzaba la convicción de que esta guerra no se ganaría solo con armas, sino con alma en el clima, que tanto subestimaron. Había sido un aliado más, pero sería un error atribuir la victoria únicamente al frío. La inteligencia estratégica, la reubicación masiva de recursos, la determinación del pueblo y la capacidad de adaptación del Ejército Rojo fueron piezas claves en esta hazaña. Moscú se había salvado, pero la guerra distaba mucho de terminar. Sin embargo, una nueva narrativa comenzaba a construirse. Una narrativa donde el enemigo ya no parecía invencible, donde la victoria ya no era una ilusión, sino una posibilidad. Y en esa transición, en ese punto de inflexión congelado entre diciembre de 1941 y enero de 1942, empezaba también el lento, pero implacable ocaso del régimen que había llevado al mundo a las tinieblas. El año 1942 se iniciaba con un nuevo equilibrio de poder en el frente oriental.
Aunque las fuerzas alemanas aún mantenían extensas regiones bajo su control, el mito de la invencibilidad se había roto. La retirada forzada ante Moscú no solo había tenido consecuencias tácticas, había comenzado a corroer la confianza del soldado, la disciplina de los mandos y sobre todo la moral del alto comando político durante las semanas posteriores a la contraofensiva soviética. El caos se apoderó de muchas divisiones germanas. Las líneas de suministro eran extremadamente vulnerables, muchas de ellas reducidas a caminos congelados donde los camiones se accidentaban o simplemente se quedaban sin combustible. La Luftwaffe, que antes dominaba los cielos, ahora enfrentaba serias limitaciones debido al clima, la fatiga de las máquinas y el creciente poder de la aviación soviética, que comenzaba a reorganizarse con apoyo industrial renovado. Los informes desde el frente eran preocupantes: escasez de municiones, falta de ropa de invierno, alimentos congelados, soldados con amputaciones por congelación y unidades enteras reducidas a la mitad de su fuerza efectiva. Pero, desde Berlín, llegaban órdenes de resistencia total. Se prohibía la retirada, incluso en condiciones insostenibles. Esta decisión, tomada más por razones ideológicas que estratégicas, provocó una cadena de sacrificios innecesarios que enfurecieron a varios generales, aunque pocos se atrevían a expresarlo abiertamente. Mientras tanto, en el lado soviético, la situación mejoraba lentamente. Las fábricas industriales trasladadas a Siberia y los Urales ya producían armas, tanques y municiones a un ritmo impresionante. Stalin, consciente de la ventaja logística que comenzaba a consolidarse, ordenó mantener la presión. El Ejército Rojo no solo se preparaba para resistir futuras ofensivas, sino también para iniciar un proceso de recuperación del territorio perdido. Sin embargo, los soviéticos sabían que no podían confiar únicamente en el impulso del invierno. Si bien la ofensiva había sido exitosa, el enemigo aún era fuerte. Las fuerzas alemanas seguían siendo altamente profesionales, con oficiales experimentados, armamento sofisticado y un sistema de mando que, pese a sus contradicciones, todavía funcionaba con eficiencia táctica en muchos sectores del frente en Yukov. Y otros comandantes soviéticos comenzaron a desarrollar nuevas doctrinas ofensivas basadas en la profundidad estratégica. Ya no se trataba solo de frenar al enemigo, sino de buscar su desarticulación desde adentro. Esto incluía ataques combinados, uso masivo de artillería para abrir corredores y aprovechamiento de la geografía para rodear posiciones clave. Los alemanes, aunque resistentes, comenzaron a ceder lentamente en varios puntos del frente. La retirada desde los alrededores de Moscú fue una de las más duras del conflicto. Sin preparación logística, muchas unidades alemanas se vieron obligadas a dejar atrás material pesado, heridos e incluso a destruir sus propios equipos para evitar que cayeran en manos del enemigo. Se multiplicaban los relatos de columnas completas atrapadas entre ríos congelados, ataques de partisanos y emboscadas soviéticas. La guerra, que antes parecía una campaña gloriosa, se transformaba ahora en una pesadilla blanca y silenciosa. Al llegar la primavera de 1942, el deshielo trajo consigo nuevos retos. Los caminos antes congelados se convertían en pantanos, el lodo lo cubría todo, y los blindados quedaban atascados con facilidad. El barro, enemigo tradicional de toda operación terrestre en Rusia, paralizaba las líneas de avance o retirada, forzando a los soldados a cargar su equipo a pie durante kilómetros. A esto se sumaban las enfermedades, el agotamiento extremo y la creciente desconfianza en el alto mando. Por otro lado, en el corazón de Alemania, comenzaban a surgir fisuras en la narrativa oficial, aunque los medios controlados seguían proclamando avances y valentía en el frente oriental. Los funerales, los telegramas de muerto en acción y las ausencias prolongadas de padres e hijos
revelaban otra realidad. La sociedad alemana, que había sido convencida de que la victoria estaba cerca, empezaba a sentir el peso de una guerra que no terminaba y que ahora parecía empantanarse a nivel militar. Los generales alemanes sabían que Moscú había sido el límite. El impulso inicial de la Operación Barbarossa se había agotado y la campaña rápida se había convertido en una guerra de desgaste. El enemigo no solo resistía, sino que se fortalecía. Además, la apertura de nuevos frentes en África, los bombardeos británicos en ciudades alemanas y la inminente entrada de Estados Unidos en Europa transformaban la situación estratégica general dentro del Ejército Rojo. El optimismo crecía. La defensa de Moscú se convirtió en símbolo de resistencia nacional. Las historias de mujeres y ancianos cavando trincheras, de soldados combatiendo con bayonetas en medio de tormentas de nieve, de tanquistas lanzándose contra columnas blindadas, con determinación suicida, se convertían en relatos heroicos compartidos por todo el país. El espíritu de lucha soviético, antes fragmentado por la sorpresa del ataque inicial, se consolidaba ahora como una fuerza nacional irrompible en las semanas siguientes. Las fuerzas soviéticas lanzaron varias ofensivas locales, buscando debilitar aún más al enemigo y recuperar puntos estratégicos. Si bien muchas de estas operaciones no lograron avances significativos, sí causaron un desgaste creciente en las fuerzas del eje. Las líneas logísticas alemanas estaban tensas al máximo, y cada nuevo frente abierto implicaba mayores dificultades para mantener el equilibrio de toda la campaña. Por su parte, el alto mando alemán comenzó a planear una nueva gran ofensiva para 1942, a la operación hacia el Cáucaso, en busca de los recursos petroleros de Bakú. Pero lo que no se atrevieron a admitir abiertamente era que, desde la retirada de Moscú, la guerra había cambiado de naturaleza. Ya no era una guerra de conquista rápida, era una lucha por la supervivencia, donde el tiempo, el terreno y la moral jugaban un papel tan importante como las divisiones y los tanques, y esa verdad se ocultaba en cada informe alterado, en general que callaba sus dudas, y en cada telegrama que disimulaba las pérdidas reales. Pero, como el deshielo de primavera que derrite lentamente el hielo más sólido, la derrota ya comenzaba a abrirse paso dentro del corazón de la máquina militar que se creía invencible. Con la retirada definitiva de las fuerzas alemanas de las cercanías de Moscú durante el invierno y la primavera de 1942, el frente oriental adquirió una nueva dimensión. Aunque las tropas alemanas seguían controlando vastos territorios, algo fundamental se había quebrado en el mito de la supremacía absoluta. La campaña, que debía concluir con la caída rápida de la capital soviética, se había transformado en un pozo profundo de desgaste. Los soldados alemanes, que meses atrás marchaban convencidos de una victoria inevitable, ahora se enfrentaban a una realidad completamente distinta, a combates diarios en condiciones extremas, frente a un enemigo que aprendía, se reorganizaba y contraatacaba con ferocidad. En cada bosque nevado, en cada aldea destruida, se sentía que el equilibrio había comenzado a inclinarse. El liderazgo soviético, encabezado por Stalin y apoyado por generales como Zhukov, Konev y Rokossovsky, comprendía que aún no era tiempo de lanzar una ofensiva total, pero sí de erosionar al enemigo. Moscú se convirtió no solo en un símbolo de resistencia, sino en un centro logístico de recuperación. Desde allí partían nuevos batallones, armas y trenes repletos de suministros, mientras la industria bélica alcanzaba un ritmo de producción impensable apenas un año antes. El colapso de la ofensiva alemana hacia Moscú también expuso las limitaciones logísticas de su ejército. A pesar de contar con fuerzas poderosas, el sistema de abastecimiento no podía sostenerse a lo largo de miles de kilómetros. Carreteras destruidas, sabotajes constantes y condiciones climáticas extremas
afectaban tanto a soldados como a maquinaria. Los informes desde el frente comenzaban a relatar una verdad cruda. Cada kilómetro ganado era más difícil que el anterior. La moral entre las filas alemanas decayó notablemente tras la retirada de Moscú. Las condiciones invernales extremas dejaron miles de bajas sin combate, causadas por congelamiento, tifus, disentería y agotamiento. Oficiales experimentados que antes lideraban con firmeza, ahora mostraban señales de agotamiento mental. Algunos incluso comenzaban a cuestionar abiertamente las decisiones provenientes del alto mando en Berlín. El impacto de este fracaso fue cuidadosamente maquillado. La propaganda intentó presentar la retirada como una maniobra estratégica, pero la verdad comenzaba a filtrarse. La población civil, que vivía las consecuencias del racionamiento, del reclutamiento masivo y de los cada vez más frecuentes funerales, sentía que el rumbo del conflicto se tornaba incierto. Mientras tanto, en el lado soviético, la victoria defensiva en Moscú sirvió para consolidar una narrativa nacionalista poderosa. Por primera vez, desde el inicio de la guerra, el pueblo soviético sentía que la victoria era posible. Esta percepción no solo aumentó la moral, sino que también fortaleció la cohesión interna. Las divisiones políticas e ideológicas se disolvían frente a un objetivo común: expulsar al invasor con Moscú a salvo. El alto mando soviético reorientó su mirada hacia otros puntos estratégicos. Sabían que el enemigo planearía nuevas ofensivas, por lo que se inició una política de fortificación, defensa móvil y desgaste. Al mismo tiempo, se fomentó el entrenamiento masivo de nuevos reclutas, la producción acelerada de armamento y el desarrollo de nuevas tácticas de guerra profunda. Del lado alemán, la mirada se desvió hacia el sur. La próxima gran ofensiva se centraría en los recursos petroleros del Cáucaso, vitales para la maquinaria de guerra del eje. Así nacía la Operación Azul, pero lo que en principio debía ser una campaña corta y efectiva, derivaría rápidamente en una nueva pesadilla en Stalingrado. Aquí, en este nuevo frente, se repetirían muchos de los errores cometidos en Moscú: subestimación del enemigo, exceso de confianza, fallos logísticos y resistencia feroz. Esta historia sería protagonizada meses después. Su raíz estaba en el fracaso ante Moscú. Fue allí donde se perdió la oportunidad de una victoria rápida. Fue allí donde la guerra cambió de naturaleza. El colapso del sueño de tomar Moscú también tuvo implicaciones diplomáticas. Al observar que el régimen soviético no caía y que su capital resistía con éxito, otras potencias comenzaron a reevaluar su postura. La entrada de Estados Unidos al conflicto, combinada con la creciente cooperación entre Londres y Moscú, generó la semilla de una futura alianza sólida que cambiaría la correlación global del conflicto para la población soviética. Moscú se convirtió en una fuente de orgullo, no solo por haber resistido, sino porque allí se demostró que el enemigo podía ser vencido. Las escuelas, los trabajadores, los escritores, todos participaban en una reconstrucción simbólica y material que alimentaba la esperanza. Se celebraban los actos heroicos del frente, se honraba a los caídos y se prometía que no se cedería ni un solo metro más en las trincheras. Entre el barro y la nieve, el espíritu había cambiado. Donde antes había desesperación, ahora había resistencia decidida. Donde antes reinaba la duda, ahora se alzaba una certeza: el enemigo no era invencible para los alemanes. Moscú dejó una lección amarga. La guerra que habían planeado como una marcha triunfal se convirtió en una guerra total. Ya no se trataba de tomar ciudades, sino de resistir en condiciones impensables, contra un enemigo que no se rendía y que aprendía con cada batalla. El invierno ruso, símbolo de tragedias históricas pasadas, volvía a mostrar su rostro implacable, y así, en el eco de los cañones que se alejaban de Moscú, comenzaba a escribirse la segunda mitad de la guerra. Una mitad marcada no por la expansión,
sino por el retroceso, no por la victoria, sino por la resistencia feroz del enemigo. La capital soviética no había sido tomada, y con ello el reloj del colapso del Tercer Reich comenzó a avanzar, lento, inevitable, implacable, cuando las últimas columnas alemanas se alejaron de los alrededores de Moscú. En la primavera de 1942 lo hicieron en silencio. El ruido de los motores congelados, las botas marchando en el lodo y las órdenes gritadas en la penumbra del amanecer no podían ocultar lo evidente: la ofensiva había fracasado. Pero el verdadero terremoto no se sentía aún en el campo de batalla, sino en los despachos, en los corazones de los oficiales y en los corredores del poder. En Berlín, el golpe psicológico del fracaso fue profundo. El régimen había prometido al pueblo una victoria rápida. Se había asegurado que Moscú caería antes del invierno. Se había construido una narrativa donde cada batalla era una marcha triunfal. Y ahora, esa construcción ideológica comenzaba a desmoronarse, aunque los medios controlados mantenían un tono optimista. Dentro del aparato militar y político alemán se desataban tensiones intensas. Los generales más veteranos, muchos con experiencia desde la Gran Guerra, comenzaban a cuestionar abiertamente la viabilidad de una guerra prolongada contra un enemigo como la Unión Soviética, con recursos aparentemente inagotables y una capacidad de recuperación inesperada. Los informes enviados desde el frente oriental no podían ocultar la verdad. Las bajas eran masivas. La moral estaba por los suelos. El equipo se perdía en cantidades enormes. Las unidades requerían una rotación urgente que no podía cumplirse por falta de reemplazos entrenados. Y lo más preocupante, el enemigo mostraba señales claras de aprendizaje. Cada nueva batalla costaba más. Cada nueva ciudad resistía. Con mayor fiereza dentro del alto mando, comenzaban a formarse dos visiones opuestas. Algunos defendían la necesidad de consolidar las líneas actuales, fortificarlas y asumir una guerra defensiva estratégica. Otros, más alineados con la visión política del régimen, insistían en nuevas ofensivas decisivas que restauraran. Esta división se convertiría en uno de los factores clave del colapso posterior en el frente. Los soldados alemanes que habían sobrevivido al invierno regresaban a posiciones menos expuestas, pero no encontraban descanso. Las rotaciones eran escasas y los reemplazos inexpertos. Muchos combatientes veteranos, marcados por el frío, la pérdida de camaradas y el trauma del colapso ante Moscú, se volvían silenciosos, introvertidos, incapaces de comprender por qué seguían luchando en un territorio que parecía absorberlo todo. Mientras tanto, la maquinaria de propaganda se esforzaba por mantener la cohesión nacional. Se exaltaban los actos heroicos de la resistencia alemana ante el invierno. Se ocultaban las derrotas más severas y se multiplicaban los llamados a la unidad. Pero la realidad en las ciudades alemanas comenzaba a cambiar. El racionamiento se intensificaba. Las familias veían desaparecer generaciones enteras en el frente oriental, y las noticias de nuevas campañas solo traían más angustia. En la Unión Soviética, el efecto fue exactamente el contrario. La victoria defensiva en Moscú fue utilizada para alimentar una campaña de movilización sin precedentes. Los ciudadanos, aunque aún vivían bajo condiciones durísimas, ahora sentían que estaban luchando por una causa posible. El ejército rojo, antes tambaleante, se transformaba en una fuerza confiable. La producción industrial seguía aumentando. Cada fábrica trasladada más allá de los Urales producía ahora tanques, armas y municiones con una velocidad y eficiencia sorprendentes. El T-34, símbolo de la resistencia blindada soviética, era producido en masa. Su blindaje inclinado, su movilidad sobre terrenos difíciles
y su capacidad de combate efectiva lo hacían superior a muchos de los modelos alemanes, mientras el enemigo se esforzaba por mantener su posición. El ejército rojo se preparaba para recuperarla. Además, la inteligencia soviética comenzaba a operar con mayor eficacia, gracias a redes de espionaje en Europa y al análisis de movimientos en el frente. Se anticipaban los planes alemanes. Esto permitió evitar nuevos cercos y planificar ofensivas sorpresivas que desgastaban al enemigo incluso sin buscar una victoria total inmediata. En este punto, el frente oriental ya no era una campaña más. Se había convertido en una guerra. Total, cada kilómetro de territorio implicaba el esfuerzo combinado de fábricas ferrocarriles, granjas colectivas y millones de ciudadanos. Moscú, aunque golpeada, se mantenía como símbolo de unidad, y desde ella se planeaban no solo defensas, sino futuras reconquistas. La presión sobre el liderazgo político alemán aumentaba, se intensificaban las purgas internas, los cambios de mando abruptos y la imposición de castigos a quienes mostraban duda. La fidelidad se priorizaba sobre la competencia. Esta se repetiría más adelante en otras campañas, debilitando la capacidad de mando estratégico en momentos clave. Los errores cometidos ante Moscú no fueron solo tácticos, fueron profundamente estructurales. Subestimar al enemigo crea en la guerra relámpago más allá de toda lógica logística, ignorar las advertencias meteorológicas y sobre todo imponer una visión política rígida sobre la dinámica militar. Todo eso dejó cicatrices profundas que no sanarían. Al contrario, se infectarían con cada nueva derrota. La caída de Moscú no ocurrió, y con su resistencia nació una nueva etapa del conflicto, una donde el Tercer Reich, aunque aún poderoso, comenzaba a pelear contra el tiempo, contra su propio orgullo y contra un enemigo que ya no retrocedía. En los próximos capítulos veremos cómo este giro marcó el destino de toda la guerra en el este y cómo lo que come, como una operación relámpago, se transformó no apenas en desgaste, mas en un preludio de derrocada total tras el fracaso de la ofensiva contra Moscú. El año de 1942 se transformó en un campo de maniobras políticas, estratégicas y logísticas tanto para la Alemania del Eje como para la Unión Soviética. Las consecuencias de no haber tomado la capital soviética no se limitaron al frente de batalla. El ecosistema bélico de toda la Europa ocupada comenzó a tambalearse. En el alto mando alemán, la prioridad se desplazó a Moscú. Ya no era un objetivo. El foco ahora estaba en el sur, en una apuesta desesperada por tomar los campos petrolíferos del Cáucaso. Sin ese recurso vital, la maquinaria militar germana no podría sostenerse. Se diseñó entonces la Operación Azul Fall-Blau, que derivaría en la batalla de Stalingrado. Sin embargo, esse novo plano estratégico já carregava, desde sua concepção, o peso da derrota anterior. El ejército rojo, en cambio, comenzaba a experimentar una transformación profunda. Ya no era el ejército torpe y desorganizado de los primeros meses de Barbarroja. Las lecciones aprendidas en la defensa de Moscú se aplicaban con rapidez a movilidad táctica, integración de armas combinadas, disciplina férrea y una red logística cada vez más eficiente durante los meses posteriores al invierno. Mientras el eje redirigía sus fuerzas hacia el sur, el alto mando soviético iniciaba una reconfiguración silenciosa de sus frentes. Fábricas produciendo miles de unidades mensuales, reservas humanas virtualmente inagotables y una población movilizada por el espíritu de resistencia nacional permitieron que, incluso sin superioridad tecnológica, la Unión Soviética alcanzara una capacidad de desgaste sostenido contra su enemigo en los campos y bosques recuperados al oeste de Moscú. Los soviéticos fortificaban cada colina, cada cruce de caminos, cada metro era defendido con uñas y dientes. Ya no se trataba solo de defender Moscú,
sino de preparar el terreno para futuras ofensivas. Los oficiales soviéticos comenzaban a pensar en términos ofensivos, no solo defensivos. Una de las claves de esta nueva etapa fue la figura de Georgy Zhukov, el general que había organizado la defensa de Moscú y la contraofensiva invernal. Ahora tenía plena confianza de Stalin. Su enfoque pragmático, su capacidad de organizar ofensivas masivas y su frialdad en la toma de decisiones lo convirtieron en una de las mentes militares más temidas por el enemigo. Zhukov entendía que el tiempo y el volumen estaban del lado soviético. Su doctrina no buscaba brillantes victorias individuales, sino el colapso acumulativo del enemigo. El colapso no tardaría en manifestarse. Mientras el eje avanzaba hacia el Volga y el Cáucaso, sus líneas de suministro se extendían peligrosamente. Cada kilómetro ganado requería una red de trenes, camiones y seguridad que ya no podían garantizar. Las fuerzas soviéticas, aunque en retirada en algunos sectores, comenzaban a aplicar tácticas de tierra quemada, emboscada, sabotajes y desgaste constante, pero, más allá del campo de batalla, el verdadero daño a las fuerzas del eje se gestaba. El fracaso ante Moscú había quebrado la imagen de perfección logística. Las tropas empezaban a cuestionar decisiones. Los oficiales comenzaban a ver inconsistencias en las órdenes. El liderazgo político imponía decisiones militares, sin atender a la realidad del terreno. Y lo peor, en el enemigo no dejaba de fortalecerse. En contraste, la sociedad soviética entraba en una etapa de movilización total. El esfuerzo bélico se convertía en una causa nacional. Las escuelas enseñaban a los niños a fabricar vendajes. Las mujeres trabajaban en fábricas día y noche, y los ancianos apoyaban como podían. Nadie quedaba fuera del esfuerzo de guerra. Moscú, símbolo de resistencia, se transformaba en un centro de propaganda, orgullo y producción, mientras la nueva ofensiva alemana se desplegaba al sur. Las líneas del frente alrededor de Moscú se estabilizaban. Allí se sentía ya el cambio. Los alemanes pasaban a la defensiva, y los soviéticos tomaban la iniciativa. Un lento pero incesante giro se manifestaba. Cada escaramuza que antes significaba pérdida para los soviéticos, ahora era una oportunidad. Die Kontratok. Los informes desde el terreno eran cada vez más claros. El ejército rojo era más efectivo, más frío, más calculador. La coordinación entre blindados, infantería y artillería mejoraba. Y, lo más alarmante para los mandos del eje, los soldados soviéticos ya no retrocedían en la mente de muchos oficiales alemanes veteranos. Un recuerdo comenzaba a pesar en Moscú. Había sido la oportunidad perdida. Allí se había jugado la única carta real de una victoria total. No tomar la ciudad, no quebrar la capital, había significado renunciar a quebrar el espíritu soviético. Ahora enfrentaban un enemigo más fuerte, más numeroso y sobre todo más decidido. En los campos al oeste de la capital rusa, los pueblos destruidos comenzaban a ser reconstruidos. Las escuelas se reabrían. Las comunicaciones se restablecían, y en los trenes que iban rumbo al frente, soldados nuevos llevaban la bandera roja, con el orgullo de saber que combatían en tierra recuperada. Moscú ya no estaba bajo amenaza. Era el punto de partida. Este giro en el terreno también generó impacto internacional. Los aliados occidentales comenzaban a ver en la Unión Soviética no solo un socio temporal, sino un actor clave en la derrota total de Lê Jiang. La promesa de abrir un segundo frente en Europa comenzó a tomar forma. Pero mientras tanto, el este, y lo hacía con la determinación de cambiar el rumbo de toda la guerra. El fracaso en Moscú había sido el primer tambor del colapso. Pero ahora ese eco comenzaba a resonar en todos los frentes, y lo que antes parecía un retroceso táctico se revelaba como el inicio de un declinio irreversible. La ciudad de Moscú, que había sido el epicentro de la tormenta durante el invierno de 1941, emergía al final de 1942 como un símbolo
inquebrantable. En sus calles aún ennegrecidas por los bombardeos y en los suburbios, donde los blindados enemigos se habían detenido a tan solo 30 kilómetros, se respiraba algo más que alivio, se respiraba transformación. La capital soviética no solo no había caído, sino que se erguía ahora como el epicentro de una nueva etapa, tanto militar como psicológica. La recuperación fue lenta, pero constante. Las primeras unidades del Ejército Rojo que habían defendido la ciudad eran ahora consideradas veteranas de élite. Cada soldado que había resistido el asedio invernal era un héroe. Muchos de ellos no regresaron, pero sus nombres eran repetidos en escuela, fábricas y en la radio estatal como ejemplos de sacrificio patriótico. En Moscú, por decisión de Stalin, no sería evacuada. Durante los momentos más críticos, el propio líder permaneció en la ciudad, asistiendo a reuniones en búnkeres subterráneos y tomando decisiones clave en la penumbra de la incertidumbre. Ese gesto, convertido en mito, alimentó una moral colectiva que sería capital en los años posteriores. A los suburbios que habían servido como campo de batalla comenzaron a recibir inversiones de reconstrucción. Las defensas antiaéreas permanecían activas, pero ahora compartían espacio con las primeras fábricas que retomaban sus operaciones. A cada rincón de Moscú llegaban voluntarios, veteranos, jarados, obreros y estudiantes dispuestos a contribuir en la restauración. La capital no solo había sobrevivido, había cambiado el curso de toda la guerra. En los círculos del alto mando soviético se comprendía con total claridad el valor simbólico de Moscú invicta. Fue allí donde se quebró la ofensiva relámpago del enemigo. Fue allí donde se demostró que incluso el más poderoso de los ejércitos podía ser detenido. Y fue también allí donde nació la nueva doctrina soviética, ofensiva Q6, consolidaria. Los años siguientes, mientras la Wehrmacht intentaba avanzar hacia el Volga, enfrentando un destino trágico en Stalingrado, Moscú se convertía en centro de formación de nuevas divisiones. Allí se organizaban cuerpos de artillería, brigadas blindadas y unidades de inteligencia. Las academias militares soviéticas, que habían sido evacuadas temporalmente, volvían a funcionar con fuerza renovada. Zhukov, Rokossovski y otros comandantes participavam ativamente da reorganização da doutrina. Una de las transformaciones más notables fue la profesionalización masiva del Ejército Rojo. La improvisación necesaria en los primeros meses de guerra era ahora reemplazada por disciplina, experiencia y estructura clara de mando. Se mejoraba la coordinación interarmas, el uso de mapas tácticos y la integración de la aviación en ataques conjuntos. Moscú servía como centro de comando de esta nueva visión. Al mismo tiempo, la capital se convertía en un centro de cultura y propaganda. El cine soviético producía documentales sobre la resistencia. Los periódicos publicaban relatos de soldados que habían combatido en las afueras de la ciudad. Las emisoras de radio narraban cada victoria con pasión, conectando emocionalmente a millones de ciudadanos con sus defensores. Pero quizá el impacto más duradero fue psicológico. La idea de que Moscú no había caído se convirtió en un símbolo universal de esperanza para todos los pueblos bajo ocupación en Bielorrusia, Ucrania, los países bálticos y otros territorios dominados por el Eje. Los partisanos recibían noticias desde Moscú con alegría. La capital invicta era la promesa de que la libertad aún era posible dentro del Ejército Rojo. Esta transformación también se reflejaba en los combatientes más jóvenes. Las nuevas generaciones de soldados nacidos entre 1920 y 1926 no habían vivido la revolución ni las purgas. Su identidad se forjaba ahora en una guerra de liberación, no en una de expansión ideológica. Combatían por su patria, por sus hogares destruidos, por la promesa de reconstrucción que Moscú
encarnaban en contraste. El enemigo comenzaba a perder su cohesión. Las memorias del desastre ante Moscú seguían presentes. Para muchos oficiales del eje, la ciudad representaba el punto donde todo había comenzado a ir mal. La derrota ante las murallas invisibles de Moscú había introducido una grieta en la imagen de invencibilidad, grieta que creció en el Volga, se profundizó en Kursk Y, que acabaría por explodir Nas-Huinhao y Berlín, mientras los trenes soviéticos seguían partiendo hacia el frente cargados de tanques T-34, obuses de 152 milímetros y miles de soldados bien treinados. Moscú seguía funcionando como un corazón logístico y emocional. La ciudad irradiaba una nueva energía. Cada noche, los cielos eran iluminados por reflectores que protegían contra ataques aéreos, pero también por la convicción de que el destino había cambiado. En un discurso transmitido por radio a finales de 1942, un alto oficial soviético pronunció una frase que se convertiría en consigna: el enemigo llegó a nuestras puertas, pero aquí, frente a Moscú, se quebró. Aquí empezó su final, y desde aquí comenzamos nuestra marcha hacia la victoria. Estas palabras no eran solo retórica, representaban una verdad palpable. Moscú se había transformado de objetivo militar a símbolo cultural. No había sido conquistada, no había sido evacuada, no había sido destruida, había resistido, y al hacerlo, se convirtió no solo en el principio del fin del enemigo, sino en el renacimiento de una nación herida, que ahora se alzaba con un propósito inquebrantable en el frío invierno de 1941. Cuando las divisiones alemanas llegaron a las puertas de Moscú, se pensó que el conflicto estaba por terminar. La caída de la capital soviética parecía inminente. Todo indicaba que una derrota en Moscú desmoronaría la estructura política, militar y social del adversario. Pero sucedió lo impensado. La ciudad resistió, y esa resistencia no fue solo física, fue simbólica, moral y estratégica. La defensa de Moscú inauguró un nuevo ciclo en la guerra, donde la iniciativa comenzó a alejarse del eje y a consolidarse en manos soviéticas. Esa batalla no fue una victoria aislada, fue la grieta inicial que años más tarde se convertiría en el derrumbe de todo un régimen. Durante los 3 años siguientes, ese eco de Moscú se proyectó en cada rincón del frente oriental. Stalingrado, Kursk, Bielorrusia, os Balcãs, menos cada desses episódios de avanço soviético, carregava dentro de si as cicatrizes e lições aprendidas nas trincheiras congeladas dos arredores de Moscou. A cada vitória posterior, Moscou era lembrada como o ponto de virada, o lugar onde o impossível havia sido derrotado. La Wehrmacht, que alguna vez creyó dominar Europa en cuestión de meses, pasó a adoptar posturas defensivas. Cada ciudad que antes caía sin resistencia ahora se convertía en una fortaleza hostil. El ejército rojo ya no era un rival menor, era una maquinaria de guerra consolidada, que avanzaba con el peso de una causa nacional detrás. Moscú había enseñado que si se podía resistir, que si se podía ganar. Para los generales soviéticos, la experiencia de Moscú sirvió como libro de lecciones. Aprendieron a leer al enemigo, a respetar la logística, a priorizar el terreno y el tiempo. Aprendieron que no bastaba con atacar y era necesario quebrar al oponente desde dentro. Y eso fue exactamente lo que se haría en las campañas siguientes. En 1943, tras la derrota alemana en Stalingrado, el equilibrio de poder se inclinó definitivamente. En 1944, con la Operación Bagration, el grupo de ejército centro, el mismo que había liderado la ofensiva hacia Moscú, fue prácticamente aniquilado. El camino a Berlín se abría, y en 1945, las tropas soviéticas que habían defendido Moscú
marchaban por las calles en ruinas de la capital alemana, cerrando un círculo histórico devastador. Moscú, que no cayó, vio caer a Berlín para la población soviética. La victoria fue vivida con una mezcla de orgullo y tragedia. Más de 20 millones de vidas se habían perdido en el camino, las ciudades destruidas, los campos arrasados, las familias separadas. Pero en medio de ese dolor, Moscú permanecía, no solo como capital, sino como símbolo de todo lo que había sido salvado en el régimen alemán. Por su parte, nunca se recuperó del golpe de Moscú. Aunque siguieron luchando con ferocidad, el brillo inicial se había apagado. Cada derrota posterior era una herida que no podía cicatrizar. Los altos mandos comenzaron a desconfiar entre sí. La moral en el frente se desplomaba. La confianza popular en la victoria menguaba. Y mientras el enemigo avanzaba, el propio régimen colapsaba desde dentro. A los ecos de la batalla de Moscú también se sintieron en la política internacional. La resistencia soviética cambió la percepción global. Los aliados occidentales entendieron que el Este estaba sosteniendo el peso principal de la guerra. Esto impulsó acuerdos diplomáticos y aceleró planes para abrir un segundo frente en Europa. La alianza forjada entre Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Soviética no habría sido posible sin la demostración de fuerza moral y militar que supuso Moscú. Años después, los historiadores coincidirían en que la batalla de Moscú fue uno de los verdaderos puntos de inflexión de la Segunda Guerra Mundial. No fue la más sangrienta, ni la más famosa, pero fue la primera vez que el avance alemán fue detenido de forma decisiva. Fue la primera gran derrota, y sobre todo, fue el momento en que la narrativa de la guerra cambió de dirección ante el lado soviético. Moscú fue celebrada como símbolo de la unidad del pueblo. Se construyeron monumentos, se publicaron novelas, se produjeron filmes. La ciudad que no se rindió se transformó en ejemplo perpetuo para las generaciones futuras. Su espíritu estaba presente en cada ofensiva posterior, como una promesa cumplida de que la historia aún podía ser escrita desde la resistencia. Del lado alemán, el recuerdo de Moscú se volvió una advertencia. Una ciudad que parecía indefendible demostró que el invierno, la voluntad y el coraje podían derrotar incluso al ejército más temido. Fue el principio del fin, no un colapso inmediato, sino un desangramiento continuo que, una vez iniciado, no se pudo detener. Y así, entre el hielo de diciembre y el barro de la primavera, entre trincheras improvisadas y desfiles en la Plaza Roja, Moscú quedó grabada como una cicatriz y como un faro. La ciudad que no cayó se convirtió en el símbolo de una guerra que cambió el mundo. Una guerra que no se decidió solo en batallas, sino también en la capacidad de resistir cuando todo parecía perdido. A la historia del colapso del Tercer Reich no puede contarse sin Moscú, porque fue allí donde comenzó a caer